Dice el texto de hoy que los fariseos se reunieron a los del partido de Herodes, se los conoce como los herodianos, ¿sí? Son dos grupos distintos, no están todos metidos en la misma bolsa, fariseos, publicanos, cada uno pertenece a un grupo y piensa de una manera particular. Por eso hicieron una estrategia de alianza para poder ir a meterle a Jesús una emboscada, como una trampa. Maestro, dice, vos que siempre decís las cosas con verdad y no te importa lo que piensan de vos. Eso es un lindo elogio. ¿Qué te parece? ¿Hay que pagar el impuesto a Roma o no hay que pagar? Si Jesús contestaba que no hay que pagar, le hubiera encantado a los fariseos que contestaran así, porque los fariseos siempre eran en contra del imperio romano, pero se hubiera quedado y se hubiera metido en gran problema con todo el imperio romano, porque iba a ser un subversivo, alguien que se subleva frente al poder de turno. O sea, no podía contestar Jesús, no paguen el impuesto. Si Jesús decía, sí, paguen el impuesto, en realidad quedaba mal con la gente con la que estaban siguiéndolo y escuchando lo que la gente estaba esperando, que era una nueva forma de vivir, y estaban cansados de algún modo de lo que ya tenían. Entonces Jesús tampoco podía decir, sí, hay que pagar. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Dice, denme una moneda. A mí me gusta esta imagen porque significa que Jesús no tenía en el bolsillo ni una moneda. Ni una moneda tenía Jesús. Y la que le pasan es un denario, una moneda de plata. Un denario es el jornal de un día de trabajo. Así es que Jesús les respondió, ¿quién tiene la figura? Bueno, de la cara del emperador, de César. Bueno, denle al César lo que es de él y agrega a Dios lo que es de Dios. Y dice el Evangelio, los fariseos quedaron asombrados al escuchar la respuesta y se fueron. Yo digo, qué lástima que se fueron sin volver a retrucar, sin volver a preguntar. Porque si yo hubiera estado ahí, le hubiera dicho a Jesús, ¿qué quiere decir? Dará al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y nos dejó un problema grande, porque él largó esa frase, nadie más le preguntó, y hoy sacamos conclusiones a partir de lo que a nosotros nos parece. Pero me hubiera encantado que Jesús hubiera hecho alguna aclaración más. Así es que yo pensé 5 posibles escenarios. 5 posibles escenarios. Me imagino que debe haber muchos más de lo que implica dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Primera posibilidad: dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios podría encuadrarse dentro de un Cristo contra la cultura. ¿Qué quiere decir eso? Es una visión por la cual Cristo no tiene nada que ver con la cultura que vivimos. Es más, podría estar inclusive en contra de la cultura moderna. Esta visión representaría a todos aquellos grupos que se retiran de la sociedad porque no encuentran en la sociedad lo que sería como la posibilidad de vivir el Evangelio. Entonces tenemos la posibilidad de decir, bueno, al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios,
me voy del mundo, me retiro del mundo. Claramente estos grupos terminan siendo grupos de fanáticos, inclusive con sus propias culturas, y de ahí vemos cómo se impone, por ejemplo, una forma de vestirse, una moda. Mujeres con polleras largas, los hombres siempre de traje, con la Biblia. Todo eso forma una mini cultura. Cristo no tiene nada que ver con la cultura moderna. Si voy a un extremo un poco más grande, los Amish, por ejemplo, que se reúnen en sus propios pueblos con sus propias reglas, fuera de todo lo que se vive en la sociedad, sin luz eléctrica, sin teléfono, sin comunicaciones, sin internet. Ven al mundo como algo por fuera y lo único que reconocen es su propia manera de pensar, su propia iglesia. El mundo está corrompido por el pecado. Ahí vamos a escuchar siempre sermones condenatorios, porque el mundo es terreno del diablo. En algunos casos exigen inclusive que sus propios miembros vivan el código de santidad, que es un código muy antiguo del Antiguo Testamento. Lo que mejor podría ser es que Cristo pronto venga en gloria y ya esté, desaparezca todo el mundo, porque el mundo está perdido. Ese sería un primer grupo de los que podría interpretarse al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Otra segunda posibilidad es el Cristo de la cultura. Y este grupo, o esta postura, adoptaría la cultura. Entonces haría como un mix entre le vamos a dar a Dios lo que es de Dios y también al César lo que es del César. De alguna manera se intentaría bautizar la cultura. Esta sería un poquito más la postura herodiana de los que fueron a preguntarle a Jesús. Los que quieren estar bien con el poder, de los que quieren estar bien con la cultura reinante y de alguna manera ir adaptando una cierta manera de vivir. De hecho, por ejemplo, en Israel, a través de los herodianos, entró toda la cultura grecorromana. Inclusive, al lado del templo de Jerusalén, habían puesto unas termas y unos baños públicos, y de esa manera introdujeron las costumbres grecorromanas en un ambiente propiamente de Israel, que eso no era común, inclusive no estaba bien visto. Pero fíjense cómo todo esto tuerce de algún modo la cultura y la vamos incorporando a nuestra manera de pensar. ¿Cómo se traduce esto en los tiempos modernos? Cuando queremos que el Cristo de la cultura o queremos adoptar la cultura y entonces empezamos a traducir. Y sí, Jesús es como un poco Che Guevara. Jesús es un poco igual a Gandhi. Jesús es un poco igual a Buda. Entonces, un poco entre Che Guevara, Gandhi, Buda, Cristo, hacemos una melange y construimos una cultura en la cual, de esa manera, vamos queriendo evangelizar la cultura y traducimos con nuestros propios términos quién es Jesús. Peor aún, cuando decimos, hay países que son cristianos. Argentina dice ser cristiana. Mamita. Estados Unidos dice, salve América y Dios, y va todo de la mano, cultura de Dios, y son los primeros que mandan bombas. Digo, menos mal que somos cristianos. Esta sería una segunda opción a pensar cuando Jesús dijo, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Me hacen acordar, ¿saben que el ejército nazi tenía en la hebilla del uniforme
una frase: Dios con nosotros. Terrible. Terrible. Imagino que si hoy Israel y Palestina, cada uno dice: Dios con nosotros. Rusia y Ucrania, Dios con nosotros. En África, aquí en América Latina, Dios con nosotros. Me explota la cabeza pensar eso. Esa también es una posibilidad de una consecuencia de den a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Una tercera opción: Cristo por encima de la cultura. Cristo por encima de la cultura. Entonces, este aspecto reflejaría con una mentalidad donde todo lo que es religioso estaría por encima del mundo. Entonces hay como una tolerancia. La primacía de Dios por sobre todo, pero habría una tolerancia del mundo. Para un extremo sería el esquema de pensamiento Dios relojero, el que hizo el mundo y lo dejó, arréglense, y Dios como bancándose en toda la situación. Ese sería un extremo. El otro extremo es el constante deseo de que hay que salvar el mundo. Entonces estamos en la gran cruzada evangélica de que hay que salvar el mundo porque todos están perdidos, menos nosotros que estamos acá en la iglesia. Nosotros somos el arca de Noé, que se salvó del mundo. Entonces estamos por encima del mundo y nos creemos que somos mejores. Cuando hablamos de los malos están afuera, nosotros somos los buenos. Entonces miramos al resto como por debajo del hombro. A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Una cuarta posibilidad es el Cristo transformador de la cultura. Esta visión es un poco el pensamiento de que toda la sociedad tendría que convertirse. Y en realidad, la única opción es el cristianismo. Se escucha hablar mucho de guerra cultural. Hay que empezar a poner una nueva cultura, porque hay que transformar esta cultura. Y esta tendencia es o todo es blanco o todo es negro. No hay grises, no hay nada bueno. Y entonces terminamos convirtiéndonos en extremistas y vamos polarizando. Y todo aquel que piense distinto a lo que pensamos nosotros, ese es del reino del diablo. El Cristo y la cultura en permanente paradoja. Acá no todo es blanco o negro. Convivimos todo el tiempo en la ambigüedad. Y acá quiero parafrasear a Jesús. Él dice que en el campo crecen juntos el trigo y la cizaña. Y que no hay que arrancar antes de tiempo ni uno ni otro. Que dejemos que el tiempo pase y que cuando sea el tiempo de la cosecha, se junta el trigo en el granero y se quema la paja. Según otro criterio es, vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Yo diría, no somos mundanos. Y ahí vamos trabajando en esta ambigüedad, en esta dicotomía, en el que no somos bichos raros, pero sí vamos tratando de vivir el Evangelio y haciendo esto de caminar entre los dos pies, no andar rengueando un poco al César y también a Dios. Y por último, quiero contarles o decirles, teniendo en cuenta la primera lectura,
Dios obra siempre de maneras misteriosas y aun cuando nosotros no podamos entender, creo que Dios tiene cuenta de aquello de lo cual Él creó. Y aun cuando a veces las decisiones de los gobiernos y de los países nos parecieran que nos llevan al tacho, detrás de todo eso que parece que somos nosotros los que dirigimos este mundo, hay un plan que de alguna manera algo todavía tenemos que aprender, algo todavía tenemos que caminar. El pueblo de Israel, para poder ser libre de verdad, tuvo que atravesar 40 años de desierto, porque había una mentalidad vieja con la que no podía entrar a la tierra prometida. Y aún después en la tierra prometida tuvo que estar otra vez exiliado porque no había terminado de aprender, estaban medio verdes. ¿No será que a nosotros como pueblo, como nación, todavía estamos verdes y necesitamos aprender un poco y atravesar todavía un tiempo difícil? Las crisis son tiempos de oportunidades. Y salimos colectivamente. Yo le tengo miedo a los problemas, no a las crisis. Las crisis son buenas siempre, son oportunidades. No les voy a decir qué elegir, o César o a Dios. Cada quien va a hacer su opción. Cada quien de nosotros, de los que estamos acá, y esto es muy protestante, no decir lo que hay que hacer. Hoy les mostré 5 posibilidades de interpretar este texto. Pero vamos a ser nosotros quienes a la final vamos a decidir en qué momento vamos a dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Que tengamos un bendecido tiempo. Que Dios nos bendiga, nos dé sabiduría. Amén.